A continuación, por Radio Educación Responsiva, el programa de Rocío Villar, Hablemos de Kevin. Hablaremos sobre los diferentes trastornos que pueden padecer nuestros niños en las escuelas en México. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida hoy lunes 26 de junio de 2017 a su programa Hablemos de Kevin con Rocío Villar, que se transmite desde Radio Educación Responsiva. Estamos en línea a través de la página www.educacionresponsiva.com. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales como Facebook, donde nos van a encontrar como Educación Responsiva, y en Twitter como @e_responsiva. Mi Twitter es @Rocio_Villar. Hoy les quiero recordar que, como cada programa, Kevin va a tener un padecimiento o una condición diferente. El protagonista de nuestros casos siempre se va a llamar Kevin para poder proteger la verdadera identidad de nuestros niños. En algunos casos vamos a saber el nombre de nuestros invitados, dependiendo de lo que cada uno nos permita. Y nuestros invitados casi siempre serán los padres de Kevin o especialistas en el tema. El día de hoy nos acompaña Gabriela Carmona, bienvenida. Muchas gracias. Ella es especialista en problemas de lenguaje, entre otras cosas que es especialista. Este es un problema bastante común en los niños, pero que muchas veces lo dejamos pasar porque no estamos estamos acostumbrados a ver estos síntomas como algo normal en los niños, ¿no? O solemos no darle la importancia que tiene que un niño no pueda comunicarse de manera correcta a cierta edad. En algunas ocasiones, la mala o poca información con la que contamos limita mucho nuestro criterio y creemos que es normal y que solito lo va a superar con el tiempo, y la verdad es que no es así. Necesitan una terapia y ahorita nos va a contar Gaby, pero nuestra especialista está aquí para resolvernos todas nuestras dudas acerca del tema de problemas de lenguaje que nos corresponde hoy. Y pues te quisiera preguntar, Gaby, primero, ¿a qué nos referimos cuando decimos que un niño tiene problemas de lenguaje? Antes que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación. Antes de hablar a qué nos referimos de qué es un trastorno o un problema del lenguaje, hay que hablar lo que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es el sistema de comunicación más complicado que tiene el ser humano, ¿no? Porque incluye, es la forma en la que nosotros nos vamos a poder expresar hacia con otros, y es el medio que nosotros tenemos para obtener, mantener y regular nuestra comunicación. Partiendo de eso, cuando decimos que el niño tiene un problema de lenguaje, cuando a la hora de comunicarse presenta dificultades en la forma en la que habla, que es la parte sintáctica, que es la estructura del lenguaje, en la semántica, que es cuando el chico le da el significado a ese lenguaje, el por qué, está hablando, el uso, o sea, en dónde ocupo el lenguaje, y la parte fonológica, que es la parte articulatoria, la parte de los sonidos. Entonces, cuando alguno de estos 4 aspectos o dimensiones del lenguaje está alterado o no se está dando, es cuando se dice que hay un problema o un trastorno del lenguaje. Ok, y por ejemplo, ¿hay diferentes tipos de problemas de lenguaje? O sea, ya nos platicaste un poquito de que hay en diferentes... en la exactamente. Pero ¿cómo se llaman estos otros tipos de problemas de lenguaje? Como por ejemplo, creo que el más común es la dislalia, ¿no? Ajá, efectivamente. O sea, nosotros ya sabiendo estas 4 dimensiones del lenguaje, se clasifican los trastornos, ¿no? Entonces tenemos los trastornos o los problemas de lenguaje en el área oral, en el área escrita y en el área del habla. Voy a mencionar, son muchos, pero voy a mencionar como que los más importantes o los que comúnmente se dan o se detectan más, ya sea por la escuela o los papás. En el área oral, en el lenguaje oral, está el retraso simple del lenguaje, que es cuando un chico presenta un retraso y nosotros lo vemos, por ejemplo, en la edad, ¿no? Es evolutivo. O sea, ustedes comparan un chico de 2 años con otro de 2 años y ustedes van viendo la diferencia. Este chico no está hablando bien, ¿no? O
dice más cosas que otro, ¿no? O sea, cuando vas viendo que a la hora de ir creciendo, ¿o no?, van presentándose dificultades. Ese es un retraso simple del lenguaje. Y está otro que se presenta, que se llaman afasias. Es en el área, en la característica del lenguaje oral. Este comúnmente se da más bien en adultos, que es cuando por un problema, por un accidente, por ejemplo, o que sufre un accidente traumático, ya sea que una embolia, un evento cardiovascular que hace que pierda el lenguaje. O sea, él ya había adquirido el lenguaje, pero por este accidente lo perdió, ¿no? Y se ve afectado el lenguaje oral. Entonces tenemos estos dos en lenguaje oral, que es el retraso simple del lenguaje, que es evolutivo, ustedes se van comparando según las edades, ¿no? Y el afásico, que es cuando se presenta con un trastorno, ya sea por un accidente. En el otro tenemos el lenguaje escrito, que es casi siempre que se da en los chicos escolares, ¿no? Que son la dislexia, la disgrafía, la disortografía, que son problemas que presentan los chicos a la hora de escribir, ¿no? Tenemos entonces, ya vamos, lenguaje oral, estas dos, lenguaje simple del lenguaje y la fásica. El lenguaje, un trastorno del lenguaje escrito, que vienen siendo estas características: dislexia, disgrafía, disortografía. Y tenemos los problemas de habla, que son los problemas articulatorios, que también son como los más comunes que se presentan los chicos, ¿no? Que son, por ejemplo, las dislalias que comentabas, que es la dificultad para pronunciar sonidos, pero no es por una causa orgánica. ¿Qué sería una causa orgánica? Una causa orgánica es, por ejemplo, por ejemplo, los chicos con labio paladar hendido, es una causa, una deformación. Entonces, las dislalias presentan el problema en la articulación a la hora de hacer la producción del sonido de la palabra, pero no presentan ninguna dificultad orgánica, ninguna deformación en el aparato fonoarticulador, que viene siendo la boca, la laringe, ¿no?, la lengua. Y tenemos también las disartrias, que es un trastorno neuromuscular que afecta a la articulación. Es igual en la parte del habla. Este viene siendo, por ejemplo, los chicos con parálisis cerebral, ¿no? Los chicos con síndrome de Down, que padecen un poco del tono muscular, entonces pueden tener este trastorno del habla. Y tenemos las disglosias, que ese sí es característico de los chicos con labio paladar hendido, que por el problema orgánico se les dificulta o tienen problema en la articulación. Ok, perfecto. Y por ejemplo, ¿cuáles serían como los focos rojos que pudiéramos encontrar en un niño que tuviera algún problema de lenguaje? O sea, ¿qué es lo que nos tiene que empezar como a llamar la atención? Ok, pues bueno, les quiero comentar que hay ciertos niveles, ¿no? Tenemos como un rango de normalidad, y que es la forma en la que nosotros podemos comparar si los chicos presentan o no un trastorno del lenguaje. Hay varios niveles de lenguaje que nosotros vamos a ir descubriendo. Cabe mencionar que el lenguaje se da de forma natural, ¿no? Porque no nacemos y vamos aprendiendo como hacemos cosas, por ejemplo, en la escuela, que nos enseñan contenidos, sino el lenguaje nosotros lo aprendemos de forma natural, porque es la forma en la que, como comentaba al principio, nosotros necesitamos para expresarnos, ¿no? Nosotros queremos satisfacer algo y necesitamos ocupar el lenguaje, ya sea signado o con nuestra voz, ¿no? O con algún movimiento. Entonces, hay 4 niveles de lenguaje, son 5 niveles de lenguaje, en la que es como nos va marcando como nuestra normalidad, ¿no? Pueden variar a lo mejor quizás unos meses u otro. Si salen como de esos rangos,
podríamos estar ya hablando de un trastorno. Entonces voy a mencionarlos para que también pues ahí en casa vayan viendo. Sí, por favor. ¿No? Como si van saliendo o no, o si van presentando alguna dificultad. El primer nivel que tenemos es el prelingüístico. ¿Qué quiere decir prelingüístico? Bueno, va más bien de los 0 desde que nacen hasta 1 año 6 meses. Y este nivel se caracteriza por presentar, hacer el lenguaje a través de señas, ¿no? Por ejemplo, un bebé, ¿qué hace cuando necesita comer? Llora. Y ese es su lenguaje. Entonces, no, prelingüístico, es antes de hacer la lengua. Entonces, todo es a través de movimientos, sonidos, pero no le da un significado. Aunque para él su forma de llorar pues puede ser muchas cosas, ¿no? O sea, tengo hambre, tengo sueño, necesito que me cambie. Entonces, ese nivel prelingüístico va de 0 a 1 año 6 meses. Luego sigue, digamos que en esa edad todos evolucionan normal, ¿no? O sea, todos pasan por esa etapa. Y luego viene la de una palabra. Aquí es cuando uno empieza a darse cuenta que los chicos pueden presentar un retraso del lenguaje. Esta etapa de una palabra o este nivel va de 1 año a 2 años. Ellos ya empiezan a comunicarse, como dice el nivel, a través de una palabra. Esta puede decir mamá, papá, ¿no? Pasa muy común cuando quieren la leche y dicen ete, ¿no? O sea, es una sola palabra la que se ocupan ellos para comunicarse. Pueden ser muchas palabras, pero digo, el uso es solo una. O sea, ¿cómo explico? O sea, puede ser mamá, papá, leche, agua, que son los comunes, pero si se fijan, el contexto es solo una, no hay más. El que sigue es el telegráfico. En este ya se pueden también uno dar cuenta si hay o no un retraso en el lenguaje. En este telegráfico se compone como de 2 palabritas, ¿no? Mamá, leche, ¿no? O papá, pelota. Entonces es telegráfico, aunque aún no forman oraciones, pero ya está dando una frase o una idea. O sea, digamos que su vocabulario está extendiéndose un poquito. Pero aquí nosotros ya nos podemos dar cuenta que puede estar dándose una dificultad en el lenguaje, porque en esta edad o en este nivel telegráfico va de 1 año a 8 meses a 6 meses. Digamos que él ya se puede estar comunicando con mayor facilidad, y si nosotros aún más o menos en este rango de edad aún los chicos siguen señalando o solo están evocando una palabra, pues se empieza a ver que hay son como focos o signos, y por ejemplo, que te están indicando que hay un retraso. ¿Esto puede ser un signo a pesar de que el niño esté muy consentido, por ejemplo? Sí, o sea, el desarrollo o la evolución del lenguaje va, aunque lo consientan, hay chicos porque eso es lo común que dicen las mamás, es que es muy consentido, y entonces yo les adivino todo, pero el desarrollo del lenguaje es muy natural. Como le digo, nosotros lo vamos aprendiendo con lo que nosotros vamos viendo y con la utilidad que nosotros queremos hacerle. Si nos van fallando como estos aspectos, pues se va viendo se va dificultando el desarrollo del mismo lenguaje. O sea, sí considero que no hay chicos que sean consentidos y tengan el problema del lenguaje. Ok, ahorita vamos a continuar con estos niveles de lenguaje, pero vamos a tener que ir a una pequeña pausa comercial. Gaby, ¿nos podrías dar tus datos de contacto, por favor? Sí, con mucho gusto. Mi número donde me pueden localizar es 55 27 15 7054, el celular. Perfecto, les pido que sigan con nosotros. Nosotros continuaremos en el programa Hablemos de Kevin, pero antes haremos una pausa comercial. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Educación Responsiva, Twitter, @e_responsiva, y en mi Twitter me encuentran como @Rocío_Villar. Quédense con nosotros, volvemos en unos minutos.
Ya estamos de regreso en Hablemos de Kevin, transmitiendo desde Radio Educación Responsiva. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que pueden participar y hacernos llegar sus comentarios y preguntas por medio de nuestras redes sociales en Twitter, @e_responsiva y Facebook Educación Responsiva. Pues aquí vamos a seguir hablando de Kevin. Hoy estamos platicando de los problemas del lenguaje. En el bloque pasado comenzamos con algunas características generales del proceso de aprender a hablar y nos quedamos en los niveles de lenguaje. De lenguaje. Entonces, a ver, continuemos. Bueno, quedamos que los primeros es prelingüístico, que va de 0 a 1 año 6 meses aproximadamente. Una palabra de 1 a 2 años. El telegráfico, que fue donde nos quedamos, que es de 1 año 8 meses a los 2 años 6 meses aproximadamente, que como les comentaba, era que ya unen como 2 palabritas, ¿no? Mamá, pelota, papá, agua, tía, casa, ¿ok? Y luego viene el siguiente nivel, es la de frases u oraciones simples. Este nivel abarca más o menos de edad desde los 2 años a los 3 años 6 meses, en el que ya se va formando una oración, por ejemplo, mamá, voy a casa, o quizás puede haber como, no pueden haber nexos, como por ejemplo los nexos y o por, o algunos verbos están mal conjugados, pero en sí ya la oración está compuesta, es más completa, o sea, ya tiene un sujeto, un verbo y algún circunstancial, o sea, un complemento en la oración. Aunque la oración quizás les falte algún artículo o no tiene, suele dar, por ejemplo, mucho en estas oraciones simples que todo el tiempo dicen y, entonces así van uniendo todas las oraciones, ¿no? No hay como los nexos para ayudar a formar una oración más compleja. Y por último, vienen las oraciones complejas, que es como actualmente nosotros o un adulto habla, que esta edad va más o menos de 3 a 4 años. Entonces estamos hablando que a los 4 años en adelante, los chicos ya tienen que formar oraciones complejas. A lo mejor alguna dificultad en una articulación, en un fonema articulatorio que casi siempre es la R al final, pero igual no marca que sea un trastorno del lenguaje articulatorio, sino más bien porque ya la oración está completa. Entonces más bien ahí es como trabajar la articulación. Pero ya en estos niveles, o sea, ya de hasta los 4 años, digamos, tiene el chico que tener un lenguaje bien, ¿no? Okay. Si nosotros en estas etapas que acabo de mencionar se van atrasando, podría decirse que en este tipo de lenguaje que mencioné anteriormente, que es el trastorno simple del lenguaje, es para lo mejor que la etapa evolutiva va un poco retrasada. Entonces, pues es trabajar esta etapa para que vaya alcanzando el nivel. O es donde también nos damos nosotros cuenta qué tipo, como terapeutas, qué tipo de trastorno es el que el trastorno del lenguaje del chico va teniendo, ¿no? Ya sea articulatorio, escrito o de lenguaje oral. Y por ejemplo, ¿cuál sería el proceso de diagnóstico en este tipo de problemas? Bueno, yo siempre lo que hago, porque bueno, cabe mencionar también que algunos de los trastornos del lenguaje son asociados con algún otro síndrome, ¿no? Que puede ser algún chico que tenga síndrome de Down, un labio paladar hendido, un autismo. Entonces, uno, por ejemplo, es descartar todos estos, ¿no? Después, ver en qué nivel el chico se encuentra. Porque lo que nosotros quisiéramos es pasarlo al siguiente nivel para que tenga un buen desarrollo. Otro que también siempre les digo es que hagan una audiometría, porque como sabemos, y creo que han venido hablando en el programa, algunos trastornos son físicos y son como muy fácil de detectar. Claro, va a tener, como por ejemplo labio paladar hendido, que es algo orgánico, que lo ves, ¿no? Y puedes saber desde pequeño que tiene el problema del lenguaje.
Pero, por ejemplo, una persona con sordera físicamente está bien, pero puede tener el problema, su lenguaje se va a ir atrasando a causa de la sordera. Entonces, yo siempre lo que digo es que tienen que hacer un diagnóstico hagan una audiometría para descartar que sea un problema auditivo. O sea, primero tendríamos que acudir, por ejemplo, a un pediatra. El pediatra es el que les va marcando como o sea, si son pequeños, por ejemplo, a los 4 años quizás no todos estén en edad escolar, o sea, entonces el pediatra les va marcando como los parámetros, ¿no? Después el mismo pediatra les tendría que mandar con un audiólogo para que le hicieran la audiometría a los chicos. Si los chicos están en edad escolar, pues el que hace como el diagnóstico principal o el que detecta algo son los maestros. O incluso en casa, los que hacen como también el primer diagnóstico, pues son los papás, por ejemplo, cuando se tienen hermanos. Entonces estás haciendo una comparación, ¿no? El hermano mayor habló a tal edad y él no está hablando. Entonces tienes como comparar, que es como un diagnóstico básico, ¿no? Y ya después, pues si vas, el que diagnostica ya tiene un psicólogo, también pueden para hacer saber los niveles de comprensión, porque también por eso puede estar afectado el lenguaje, o con el terapeuta del lenguaje. Son los que marcarían el diagnóstico. Pero como de primera, el diagnóstico básico, pues lo hace también los papás, ¿no? Que van haciendo la comparación con los chicos con los que se rodea su hijo, ¿no? Entonces, si va hablando bien o no. Exactamente, tiene como estos puntos de comparación. También supongo si su lenguaje, bueno, más bien su vocabulario se está extendiendo o no. Ajá, exactamente. Ok, por ejemplo, el tratamiento que se le debe de dar a estos niños, ¿cómo es? Bueno, depende mucho de qué tipo de trastorno sea, la edad y sí, lo más importante es como el tipo de trastorno que es y la edad y bueno, y las características que el chico maneja en el trastorno, ¿no? Tenemos, se puede trabajar a través de cuentos, que es lo que yo casi siempre trabajo, a través de cuentos, a través del juego, que se da como muchas situaciones, a través del juego, a través del cuento, y a través de actividades del mismo contexto, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Esas son como las formas de trabajar dentro de una terapia. De una terapia, exactamente. Y, por ejemplo, ¿qué ejercicios nos recomendarías que hiciéramos en casa para poder ir reforzando el tratamiento que se está llevando con el terapeuta en casa? ¿Qué podemos hacer? Hay como varias estrategias. Cuando uno detecta ya y está yendo a terapia, pues prácticamente la terapia es de 1 hora, ¿no? El chico pasa mucho más tiempo en casa o en la escuela. Entonces, lo que damos en terapia se trabaja, pero lo que damos a los papás son las estrategias. Una de las estrategias que pueden implementar en casa es la lectura de cuentos. En una lectura de cuentos uno puede rescatar mucha información. Puedes tener esta parte que les comenté en la sintaxis, en una estructura de lenguaje, porque un cuento lleva una estructura. Puedes rescatar la parte articulatoria a la hora de que tú estás leyendo, vas articulando correctamente y entonces el chico va escuchando la forma correcta de hacerlo. Vas con la parte semántica, por ejemplo, en el cuento, que es haciendo una buena comprensión del cuento, o sea, qué es lo que va pasando en el cuento, haciendo inferencias. Entonces, una que siempre recomiendo es igual, las lecturas de cuentos. Se puede rescatar mucha información, que después, por ejemplo, se puede pasar a la escritura. Para los chicos que tienen problemas de escritura, casi siempre, que eso se me ha pasado mencionar, el lenguaje nunca va separado, se siempre va junto. Esto es el lenguaje oral, el lenguaje escrito y la pronunciación, todo va junto.
Si nosotros queremos segmentar uno, o sea, si yo nada más quiero ver el puro lenguaje sin ver la parte de escritura o sin ver la parte de la articulación, pues me queda nula una parte, ¿no? Entonces yo lo que tengo que trabajar es todo, aunque a lo mejor en la parte articulatoria esté bien, me va a forzar en el área del lenguaje oral o en el área del lenguaje escrito. Por ejemplo, si un niño presenta estos retrasos en la parte del lenguaje oral de chiquito, es muy probable que presente los problemas al momento de empezar a escribir. Sí, si no tiene una intervención temprana y adecuada en la parte oral o en edad temprana, ¿no? Se puede ver reflejado después, o sea, después el lenguaje oral, por esta parte de la estructura del lenguaje, se puede ver afectada en la parte de la escritura. Entonces ya después se puede presentar una dislexia aunada al trastorno del lenguaje oral, ¿no? Ok, perfecto. Entonces sí, estos tres aspectos, tanto el lenguaje oral, el lenguaje escrito y la parte de la articulación, van siempre unidos. Y es muy común, o sea, siempre les digo a los papás cuando entran a terapia, o sea, el lenguaje es muy fácil porque es muy natural a la hora de que los aprendemos. Nosotros prácticamente somos los que los vamos segmentando después, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos a la escuela, ¿cómo aprendemos a escribir o aprendemos a leer, ¿no? Es de manera segmentada. Cuando nuestro lenguaje es de forma natural, si nosotros aprendemos también de forma natural a leer, a articular y esta parte oral, creo que ningún chico tendría problemas de lenguaje, ¿no? Pues sí, claro. Y por ejemplo, este problema entonces sí se puede superar si intervenimos a tiempo. Pero un niño, por ejemplo, que no le den la atención necesaria en la escuela, que no hayan hecho una intervención con los papás, etcétera, ¿ya no lo supera? Sí lo supera, pero va como en un nivel diferente. O sea, el lenguaje, como les digo, lo que siempre queremos es ir avanzando un grado más. Entonces, el chico o la chica que tenga el trastorno, si no lo atendieron adecuado, está en cierto nivel. Nosotros como terapeutas lo que queremos es subirlo al siguiente nivel. O sea, no va a estar en el top, pero va en el siguiente. Y entonces él va a ir en un proceso diferente al lenguaje, que sí se puede llegar a que él llegue al máximo, pero bueno, él va en su proceso, ¿no? Que eso es otra cosa que también tenemos que respetar, ¿no? Como que respetar los procesos de lenguaje de cada individuo. Ok, y por ejemplo, platicábamos que sí hay algunas comorbilidades, ¿no? Uh-huh. Algunos trastornos que van acompañados del trastorno del lenguaje. Pero el trastorno del lenguaje, digamos que es el que va a acompañar a otros, o otros van a acompañar al trastorno del lenguaje. O creo yo que otros acompañan al trastorno del lenguaje, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, que de la sordera, pues su dificultad en la hora de escuchar, pues ahí, o sea, hay un impedimento a la hora de escuchar, ¿no? Entonces ahí se ve atrofiado, porque los niños, por ejemplo, sordos, tienen la misma etapa que un niño oyente, hasta cierto nivel en el que ellos ya hacen como esta conexión del darle significado al lenguaje se rompe, porque el aparato auditivo pues no está funcionando, pues ahí es donde se rompe el lenguaje. O sea, por ejemplo, el trastorno, bueno, los problemas de lenguaje serían como los trastornos, digamos, secundarios de algún trastorno principal. Exactamente. Pero de todas formas sí pueden ser solitos en algún niño, ¿no? Exacto, sí. Ok, perfecto. Bueno, les agradecemos que sigan con nosotros aprendiendo sobre algunos problemas de lenguaje que pueden presentar nuestros niños. Nosotros vamos a continuar en Hablemos de Kevin, pero antes haremos una pequeña pausa comercial. Les recordamos que pueden participar y hacernos llegar sus comentarios y preguntas por medio de nuestras redes sociales, Twitter, @e_responsiva y Facebook Educación Responsiva. Volvemos en unos minutos.
Ya estamos de regreso en Hablemos de Kevin, transmitiendo desde Radio Educación Responsiva. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Aquí nos han llegado algunas dudas de algunos usuarios. Nos preguntan, ¿dónde podemos checar las edades de desarrollo del lenguaje en los niños y niñas? Bueno, tenemos varios autores, uno es Piaget, otro es Vygotsky, pero y hay muchos más autores, dependiendo también el autor, van marcando un poquito el rango de edad, pero se puede localizar fácilmente en internet, buscándolo en internet, igual así como es el niveles de lenguaje, y aparecen justo los niveles, estos 5 niveles que yo mencioné, junto con sus edades de rango. Y también, por ejemplo, nos preguntaban si estos trastornos o problemas se pueden superar solos. Sí, creo que sí hay unos que a veces ni cuenta te das. O sea, más bien depende del nivel de organización que tenga el chico en el lenguaje. Yo creo que si va, como comentábamos en del retraso simple, que es como más evolutivo, o sea, lo que difieren son algunos meses o un año, y los chicos van superando con las dinámicas o las estrategias que ocupen también en casa, ¿no? A veces, como les digo, el lenguaje es natural y no hay como un formulario para hacerlo. Entonces, como la dinámica, el contexto, la forma en la que usamos en casa el lenguaje puede darnos pauta para que el niño supere el trastorno del lenguaje sin darse cuenta. Incluso pasan unos que al principio sí tienen algunas fallas en el lenguaje y después ya no se dan más adelante. Pero es por esta dinámica que se da tanto en el contexto, en la forma, en el uso que hace toda la gente que le rodea al niño, y también que él, la forma en la que él use ese lenguaje, ¿no? En la forma en la que él se exprese con las otras personas va haciendo que él vaya avanzando y ya no se presente el lenguaje. Y hay chicos que no llegan ni siquiera a ir a terapia, ¿no? Hay unos que sí son mucho más marcados, que pues sí necesitan estas otras estrategias. Perfecto, pues muchísimas gracias por su participación. Vamos a seguir con las preguntas. Pero yo te quiero preguntar, ¿también puede haber algún problema de que un niño se haya tenido como todos estos retrasos de los que hablábamos, pero por ejemplo que a los 3, 4 años tenga algunos músculos atrofiados porque no los ha utilizado, porque nada más dice, por ejemplo, mamá, mamá, mamá? Pues puede que no sean los mismos músculos, digamos, que vamos a necesitar para decir ropa, ¿no? Ajá. ¿Puede haber este tipo de problemas? Como mencioné, algunos de los trastornos del habla, puede haber algunos que son por problemas orgánicos, o sea, que sí tenga atrofiado, por ejemplo, la lengua, o problemas en el paladar, ¿no? O que haga que se le dificulte, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, porque ellos no lo han usado. No, porque prácticamente ellos lo ocupan, en la forma como sea, pero ocupan un lenguaje. El punto es que ellos no le han dado el significado. O sea, pero por ejemplo que sea como por falta de práctica, o sea, que ellos no hayan llegado a usar la r, o sea, ¿sabes? Y que entonces ese movimiento justo no lo han practicado y que por eso no lo puedan pronunciar también bien. Sí y no. Porque puede ser, le digo, por esta parte orgánica que no sabe dónde colocar la lengua para hacer la pronunciación correcta de la R, pero no puede ser porque no ocupe, porque el lenguaje, o sea, aunque no lo ponga en el punto correcto para decir la R, está ocupando el lenguaje. O sea, no sé si me expliqué. O sea, es que una es justo esta parte articulatoria de colocar correctamente para hacer una buena pronunciación, y otra es cosa que no esté ocupando el lenguaje. El lenguaje sí lo ocupa, lo que está fallando ahí sería el punto y modo de articular cierto fonema.
pero no es porque él no quiera hacerlo, o sea, sí lo hace, pero no lo hace de forma correcta, en el punto exacto o modo de la lengua para que suene de esa forma. Ok. Y también te quisiera preguntar qué repercusiones podemos encontrar en la edad adulta, o sea, como lo veníamos platicando de que puede haber algunas repercusiones, etcétera, ¿cuáles podrían ser? Pues las más comunes vienen asociadas a la parte de la escritura, por ejemplo, que presenten dislexias en edad adulta, que presenten falta de la comprensión, o sea, si es, aunque no sé, porque sí se expresa, pero la parte de la comprensión, que eran estas dimensiones de la parte semántica, que es la parte de la comprensión, no se está dando correctamente. Y bueno, la otra que pues es el trastorno oral en las personas adultas en la parte de la afasia, que ya lo habíamos comentado, que es cuando se presenta en un accidente de traumatismo que pierde totalmente el lenguaje. Ok. También te quisiera preguntar qué consecuencias puede haber cuando no tratamos a tiempo este lenguaje. O sea, ¿cuál sería así como una consecuencia muy fuerte? Pues que se vayan atrasando los procesos de los chicos, ¿no? O sea, que se vaya atrasando en el lenguaje, en la parte de comprensión, luego pues en la parte de la escritura, se ve afectado en la parte del habla, ¿no? En la parte articulatoria. O sea, es como les digo que es todo un conjunto. Si se ve afectado uno y no se está trabajando, pues los otros dos también se van afectando. ¿Y por ejemplo el bullying puede ser una consecuencia? No. ¿De problema de lenguaje? Ajá, o sea, que lo empiecen a molestar porque no habla bien. Ah, ok. Yo pensé que si el bullying lo entendía de otra forma. Ok. No, sí, o sea, puede haber bullying por el problema. Se da mucho, por ejemplo, mucho más en la parte articulatoria. Cuando no estás pronunciando correctamente, pues pueden que haya etiquetas de, él no está hablando bien, que es donde se da más, o sea, se puede observar más porque es la forma en la que hablan, no tanto en la parte, quizás en la parte de comprensión, pero sí en la parte articulatoria, pues puede que algunos chicos pues empiecen a hacer bullying a los chicos que estén teniendo estos problemas articulatorios. Ok, y ahorita ¿me podrías platicar un poquito de qué puede causar estos problemas? Del lenguaje, pues puede ser que sea conjunto a algún síndrome, y pues creo que sería como, y esta parte que no se, ¿cómo se dice? Como no se interactúe mucho con los chicos a la hora desde que nacen, o sea, necesitan como mucha interacción con el medio. Malformaciones como se mencionaban, por ejemplo, el labio paladar hendido, pero más bien, o sea, si no presentan ni malformaciones, ningún síndrome, yo creo que la forma en la que uno podría o sea, que no se diera un trastorno del lenguaje quitando estas dos, sería que en casa se tuviera una comunicación, una estimulación del lenguaje, que es como la palabra que estaba buscando, una estimulación del lenguaje para los niños, ¿no? A través de los juegos, a través de cuentos, a través de actividades o convivencias con otros chicos, ¿no? Muchas veces los chicos oyendo a otros chicos van dándole sentido al lenguaje, porque ellos son los que quieren comunicar, ¿no? La forma en la que se comunican. Claro, por ejemplo, también me parece que estarles platicando, ¿no? Y platicando, así como papás, estarles, ahorita vamos a hablarle a tu tía. Y exactamente, o por ejemplo, saliendo de la escuela, que es lo más común, ¿no? Los que van en la escuela, ¿qué hiciste? Entonces luego se quedan, por ejemplo, ¿qué hiciste? O ¿cómo te fue? Bien, y se queda la conversación ahí. Bien, ¿qué pasó? ¿Con quién jugaste hoy? ¿Te gustó el lunch que te mandé? ¿No? O sea, como hacer más extensa la conversación para que el lenguaje se vaya enriqueciendo y pues no hayan estas dificultades en el lenguaje. Nos llegó otra pregunta que dice que si los padres son los responsables por hacer que no se esfuercen.
Yo creo que sí, un poco, porque no lo están estimulando en el área del lenguaje. Les digo, el lenguaje se da de forma natural, entonces entre más estimulados estés a la hora del lenguaje, pues el niño no presentaría ningún trastorno. Si lo dejas, un chico que pues no convive con nadie, tiene poca estimulación, no se le habla, pues su lenguaje va siendo muy corto, la parte de comprensión él pues no lo usa, entonces pues su rango de lenguaje es muy chiquito, ¿no? Claro, también por ejemplo lo que decías, ¿no? De estarles leyendo cuentos, contarles exacto. Historias. Digo, y no necesitan solo cuentos, o sea, si van de viaje también, por ejemplo, cuando vas pasando en la carretera, ve los árboles, de qué color son, entonces vas enriqueciendo el lenguaje de los chicos, ¿no? Sí, claro. Gaby, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. ¿Nos podrías dar otra vez tus datos de contacto? Sí, con mucho gusto. Me pueden contactar en el celular 55 27 15 7054. No duden en ponerse en contacto con ella, es una excelente terapeuta de lenguaje. Gaby, ¿también nos podrías recordar del evento que van a tener en el centro de Tlalpan? Sí, va a ser el 30 de junio, este viernes me parece, a partir de las 9, en donde los chicos del CAMP 69 van a hacer una exposición vendiendo, es como un bazar y están los chicos que están en el área laboral, fabricaron algunos productos para que se vendan ahí en el centro de Tlalpan. Perfecto, ahí vamos a estar. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Recuerden que también en la Asociación Nacional para el Fomento Educativo contamos con un manual de adecuaciones curriculares junto con algunas otras cosas que ya estaremos anunciándoles, que es exclusivo para nuestros socios para que tengan este apoyo en la escuela y puedan tratar a niños con algunos problemas que puedan llegar a presentar. Pónganse en contacto con nosotros. Muchas gracias también a nuestra invitada por tomarse el tiempo de platicar y resolvernos todas nuestras dudas. Los esperamos en nuestra siguiente emisión de Hablemos de Kevin. Recuerden nuestra cita el próximo lunes a las 5 de la tarde. Ha sido todo por hoy. Agradecemos su compañía. Esperamos contar con ustedes nuevamente. Recuerden enviarnos a través de nuestras redes sociales, Facebook Educación Responsiva y Twitter @e_responsiva sus comentarios e ideas de lo que les gustaría que abordáramos. Los invitamos a que continúen con nosotros. Quédense en el programa de México Ignorante con Carlos Villar, que parece que nos va a contar unas historias de terror con esto que va a hablar de los horrorosos impuestos como el ISR. Hasta luego. Gracias.